¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. A casi 5 años del asesinato del empresario viñamarino Alejandro Correa, se concretó el esperado desalojo en Quilpué. Claro, la vocera de esta toma, que hasta último minuto se resistió a abandonar el predio usurpado, sacó sus cosas y se fue voluntariamente tras la demolición de su casa. Advirtió que seguirá viviendo en una carpa este mismo sector. Verónica Moscoso tiene los detalles. Tras varios fallos judiciales se cumplió la ley. Una a una fueron demolidas las casas que se construyeron ilegalmente en el predio del empresario asesinado Alejandro Correa. La mayoría de las familias abandonó la toma Calicheros voluntariamente y rescató lo que más pudo. En el camión que tenemos acá nos los caen todas las cosas, incluso hemos estado llevando cosas para Coyhuay porque me voy para allá. O sea que altó el piso la casa porque no lo alcanzamos a sacar. No sé si nos dan tiempo para sacarlo. Pero el plazo se agotó y ya no había nada más que hacer. Un fuerte contingente de carabineros de Santiago y Valparaíso llegó al predio antes de que saliera el sol a custodiar el desalojo y evitar una nueva toma en este terreno de 8 hectáreas que fue usurpado. Yo escuché hasta las 4 de la mañana vecinos trabajando a oscuras. Pagaron plata a un abogado que la verdad no hizo nada. 11 billones. Fue una estupidez. Junto con la fuerza pública, ingresó la maquinaria para desmantelar las más de 100 casas que fueron levantadas en esta toma en Quilpué. Bueno, acá vamos despejando las vías de ingreso de evacuación y se va demoliendo desde el inicio de la toma, donde ya está despejado, no hay ocupantes y han sido desarmadas las viviendas. Hay vecinos que se resistieron hasta último momento. Recién encontramos ayuda, entonces hoy día recién necesitamos sacar la casa, los materiales que teníamos, todo eso. A ellos lo notificaron el 4 de septiembre y desde acá yo acredito graves vulneraciones de derechos humanos porque previamente a este acto no cumplieron las autoridades con una notificación adecuada. Sienten que el Estado de Derecho aquí básicamente respondió a la familia, pero no a ellos como afectados. En este caso se está avanzando con un proceso de demolición que va aparejado también con el respeto de los derechos fundamentales de las personas y por eso se hizo el llamado anteriormente a que las personas desocuparan voluntariamente y así ha sido realizado. Yasmín Durán, la vocera de la toma, quien hasta último minuto se negaba rotundamente a dejar este lugar porque asegura que nunca hubo una orden de desalojo, finalmente se rindió y sacó todas sus cosas. Su casa fue demolida por la retroexcavadora. Me sacaron de mi lugar, pero no me importa, mi voz no me la van a callar. Nosotros nos vamos a vivir en una carpa porque no alcancé a desarmar mi casa. Si alguien vuelve en carpa, no lo sé. No lo sé. Va a ser decisión de cada una. Sabíamos que estábamos en un lugar que no era nuestro, ¿ya? Pero había un juicio por medio, pero ganó el poder, ganó la plata. De esta forma, el desalojo se realizó pacíficamente. Las autoridades anunciaron que la demolición tendrá un plazo máximo de 2 días. El próximo paso es limpiar el predio para después levantar un cierre perimetral. Esta es una zona que no está autorizada para edificaciones, tiene zonas importantes con peligro de remoción en masa, o sea, derrumbes o deslizamientos de tierra, y además las viviendas, cualquier lugar en Chile, una vivienda necesita un permiso de edificación. Janet Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa, víctima de sicariato, anunció que pedirá un fiscal exclusivo para evitar una nueva usurpación del terreno. No puede ser que sigamos justificando que el déficit habitacional es el que provoca la toma, porque las tomas hoy día están siendo iniciadas por verdaderos mercados negros inmobiliarios, por mafias que después estafan a las familias necesitadas. Hay un albergue habilitado en el gimnasio municipal, en un principio por 72 horas para acoger a las familias que no tengan dónde ir. No descartan extender el plazo de ser necesario. Sube el número de personas que viven solas y cae con fuerza el porcentaje de familias que acceden a la casa propia. Estos datos son parte de una radiografía hecha por el Banco Central al bolsillo de los hogares, que entre sus datos más relevantes dejó en evidencia que la mitad de los chilenos hoy tiene deudas. Cuando hablamos de economía, siempre hay 2 tipos de chilenos.
Debo hasta los ojos. Crédito, consumo, tarjeta de crédito, amigos. No es sano estar endeudado, no se siente uno bien, no se siente nervioso. Qué sé yo. Usted trata de tener siempre todo ordenado. O sea, si no, no puedo dormir. Y eso mismo salió a preguntar el Banco Central, organismo que realizó una radiografía al bolsillo con un dato bien relevante. El 51% de los hogares en Chile tiene al menos una deuda. El año 2021 tiene una característica bien especial. Los hogares reciben muchos ingresos, transferencias, y no todo ello se destinó a consumo. Una parte importante también se fue a pagar deudas. Y ya ha transcurrido un tiempo. La encuesta 2024 nos indica que esos niveles de deuda no volvieron a subir. Es decir, con los retiros del 10%, muchos pagaron sus deudas y esa buena conducta se ha mantenido. Pero, ¿qué deben los chilenos? Según el Banco Central, gran parte proviene de deudas de consumo. Le siguen los hipotecarios, los créditos educacionales y luego los automotrices. Nosotros encontramos a Evelyn, quien reconoce estar muy endeudada, y uno de esos créditos fue por ir a un concierto. Quedan deudas castigadas, las casas comerciales pasan hacia abajo, pero como te digo, me tuve que endeudar, pero igual mi hijo me ayuda un poco a pagar esa entrada para ver a Chayanne, por ejemplo. ¿Chayanne? Sí. ¿Chayanne lo valía? De todas maneras, como sea, pero lo valía. Chayanne es el culpable de la deuda de Evelyn, quien reconoce hoy tener una carga financiera mayor al promedio del país. Es que según el Banco Central, en promedio, los hogares destinan el 26% de sus sueldos a pagar deudas. No debiésemos destinar más de un 50% del total de nuestros ingresos al pago de deudas. Un 25% debería estar destinado al pago de tarjeta de crédito, línea de crédito y crédito de consumo. El otro 25% debiese destinarse al pago del dividendo hipotecario o del pago del arriendo. Ahí completamos un total del 50%. Pero así como hay deudas, también hay activos. El auto y la casa propia son los principales bienes de los chilenos. Más atrás vienen los llamados activos financieros, donde destaca el ahorro en cuenta corriente, la cuenta de ahorro y los fondos mutuos. Nos encontramos que un 85% de los hogares tiene algún activo que puede ser financiero o no financiero. Pero ojo, si hacemos un zoom en los bienes de los chilenos, se observa en los últimos años una fuerte caída en el número de familias que tienen casa propia. Los hogares en Chile, por ejemplo, hace algunos años estaban compuestos promedio por 4 personas, hace 15 años, 20 años atrás. Hoy día ese promedio baja a 2,9, entonces obviamente hay que ir adecuando el tamaño de las viviendas a eso. Esto es propio del alza de ingresos en los países. A medida que hay mayores ingresos, aumenta la cantidad de familias que viven en casas arrendadas. Cambio que se vincula también a que 1 de cada 4 chilenos hoy vive solo, uno de los datos demográficos que también dejó en evidencia el Banco Central con esta radiografía a los hogares del país. Fíjese en este caso, se tiñó el pelo para pasar inadvertido, pero cayó por su particular manera de robar, las imágenes además en alta definición. Con la técnica del torero, le robó a un comisionado de la FIFA que está de paso por nuestro país. ¿Quién es este singular ladrón? Lo vemos en la siguiente nota. Podría parecer perfectamente un cliente más de este distinguido Hotel de Las Condes. Camina con pantalón, camisa y chaqueta, pero su apariencia es parte de una vieja técnica. Patricio Figueroa Orlandini tiene 58 años. Es quien, según la investigación, le robó una mochila a André Pedrinelli, médico coordinador de la FIFA que se encuentra trabajando para el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile. Es súper clara la participación. Parece que ahora tenía el pelo un poquito más rubio del que aparecía en el video. Parece que era un pelo un poco más cano. ¿Se lo habrá tenido? Y se ve, no lo sé, probablemente, y se ve efectivamente bien vestido. Nos llama la atención en el hotel respecto al actuar de esta persona que ingresa al hotel. El ladrón tuvo el descaro de interactuar con los trabajadores del hotel. Tomó asiento no para descansar o esperar por atención. Tenía a centímetros, a un costado, su verdadero interés. Empezó a mover su chaqueta, observó a su alrededor y simuló acomodarse. Así estuvo por 1 minuto, pero con un rápido movimiento concretó el delito.
Sí, es un término policial, en definitiva, torero, en el sentido de que ocupan una chaqueta, la ponen encima y sacan las especies. Es solamente por ponerle un nombre, que recupera la chaqueta o algún tipo de prenda de vestir para cubrir la especie que está sustrayendo. Su mano se transforma en una lanza que ingresa, ¿cierto?, a robar pertenencias. Ellos siempre andan bien vestidos, tratan de no llamar la atención y de una otra manera pasan desapercibidos. En esta mochila el torero se llevó documentos del médico y un computador evaluado todo en 4,5 millones de pesos. Se fue caminando tranquilamente como un cliente más. La colaboración de la unidad de análisis del municipio de Las Condes fue clave para lograr su captura. Se saca de circulación un sujeto con un amplio prontuario policial quien tenía la especialidad delictual del robo por sorpresa y delitos de hurtos, provocando grandes perjuicios tanto en hoteles como en centros comerciales del sector oriente de la capital. Existía una gran base de datos, la cual contiene una cantidad importante de sujetos que se dedican a este tipo de delitos. Patricio Figueroa también se llevó credenciales de la FIFA. Fue formalizado por hurto simple, pero tenía otras 2 órdenes vigentes de detención por robo. La víctima estaba en un lugar de recreación del hotel, en la cafetería, y son funcionarios de la FIFA, estaban compartiendo dólares, ropa de la FIFA, andaba con un gorrito, indicaba, pero material personal del afectado. ¿Se recuperó algo? No se recuperó, él mismo incluso cuando es detenido confiesa y dice que lo vendió en el Persa. Una pésima experiencia para André Pedrinelli, que continúa en Chile. De seguro tendrá más cuidado con sus pertenencias luego de ser víctima de un peculiar torero que ahora está en prisión preventiva. La Corte Suprema determinó no remover de su cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, juez cuestionado por los nexos con Luis Hermosilla en el contexto del caso Audio. Parlamentarios del oficialismo evalúan una acusación constitucional contra el juez y los ministros que no se inhabilitaron para votar. El ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo. Se salvó por un empate. La Corte Suprema determinó mantener en su cargo al ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien se encontraba bajo un proceso disciplinario tras la publicación de chats con Luis Hermosilla, influyente abogado que hoy es imputado en el denominado caso Audio. No se alcanzó el quórum que exige la norma constitucional citada, esto es, la mayoría de los componentes de esta Corte Suprema. Por favor, Luis, se hicieron las ternas de ministro y fiscal judicial de Santiago. Quedaron en ambas los candidatos leales y de nuestro sector. Para mí es mucho más amable una ciudad como La Serena que Santiago. En el sumario contra Ulloa se le acusó de utilizar su influencia y cercanía con Hermosilla para intervenir y gestionar nombramientos de jueces y fiscales, tanto a su favor como para terceros. Así, el Pleno de la Corte Suprema calificó su conducta como impropia por intervenir de manera reiterada en nombramientos con un interés particular, valiéndose de su relación con el abogado, quien además tenía una importante influencia con el gobierno de turno. Pero el resultado de hoy dejó satisfechas a su defensa. ¿Conforme con el resultado? Sí, por cierto, estoy satisfecho. Resultado que para sectores del oficialismo es impresentable. Al conocer la definición del máximo tribunal, apuntaron de inmediato a la cercanía con el juez de ciertos ministros que hoy votaron y que no se inhabilitaron. Anunciaron acciones y no solo contra Ulloa. Nosotros vamos a avanzar en la presentación de una acusación constitucional y a la vez vamos a estudiar, avanzar en una acusación constitucional en contra de los jueces que no se inhabilitaron y, faltando a su deber de probidad, habrían vulnerado la Constitución. Este era un juez que fue nombrado por las redes de Hermosilla y que además, cuando le pedía otros nombramientos, el juez Ulloa le decía a Hermosilla, nombren a este porque es de los nuestros. Entonces, estos ministros que hoy día votaron en contra de la remoción no pueden creer que a nosotros se nos va a olvidar. Las acusaciones constitucionales también se ven en su mérito, así que por el momento poco podemos decir, digamos. Desde el Ejecutivo decidieron respetar la definición de la Corte Suprema, no sin antes destacar el reproche contra el juez. Por cierto, nosotros respetamos las decisiones de la Corte Suprema y creemos que aquí lo importante es que se le ha aplicado una medida disciplinaria y además también se le ha hecho un reproche importante de que ese tipo de conductas no son conductas aceptables en el marco de su ejercicio como juez de la República.
La defensa del juez Ulloa había fundamentado sus alegatos ante los ministros del máximo tribunal, apuntando a la proporcionalidad de las sanciones de este tipo. ¿Qué ocurrirá con Ulloa? La decisión no ha sido adoptada en ese punto. En ese punto, la notificación que recibí no dice nada respecto de traslado. Desde el Poder Judicial plantean que hasta ahora seguirá como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y que, si bien un grupo de jueces propuso discutir algún cambio, se optó por abordarlo en otra oportunidad, hasta ahora sin fecha establecida. Política en nuestro país, porque cuando aún no se presentaba el presupuesto 2026 se desató la polémica en el Congreso y entre los candidatos presidenciales, porque el gobierno decidió no incluir dinero a la llamada glosa republicana. Esta partida da recursos de libre uso al próximo presidente de la República. El ítem se reemplazó por una mayor flexibilidad para la reasignación del presupuesto. ¿Viene motivado? Muy motivado. Vamos a entregar esto y después podemos conversar. Llegó puntual a ingresar el presupuesto 2026, el último de Gabriel Boric, proyecto que fija el gasto del Estado, el que tendrá que asumir el próximo presidente o presidenta de la República. Varios tomos que no incluyen la ya tradicional glosa republicana. La comisión de gasto, que estuvo compuesta por especialistas de todas las sensibilidades políticas, hizo una propuesta específica respecto a qué hacer con la glosa republicana. Nosotros vamos a tomar esa propuesta, que en simple lo que significa es que no se libera un monto específico, pero se le da más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. No hay recursos para la glosa de libre disposición, transparentó el gobierno este lunes a los partidos del oficialismo en el encuentro de Cerro Castillo, un ítem considerado una tradición que cada cambio de gobierno permite a las nuevas autoridades ejecutar propuestas. Cerca de 700 millones de dólares dejó el gobierno anterior a la administración de Gabriel Boric en 2022. Nunca en la historia de los últimos 30 años, yo creo, desde que volvió a la democracia, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno entrante. Lo encuentro inaceptable, increíble. Generalmente esa glosa le decían glosa republicana. Lamento que el presidente en esto no sea republicano. Sería útil y bueno que el Ejecutivo se mantenga entonces en el marco de lo que ha sido la tradición republicana chilena y no venga a ponerle obstáculos al futuro gobierno. Decisión de dar solo más facultad de reasignación de gasto que Janet Jara evitó criticar, poniendo el foco en las prioridades del presupuesto 2026. Es una glosa que se usa más que de libre disposición para emergencias que ocurren en este país y que ocurren realmente de manera bastante recurrente. Así que habría que ver qué pasa con el presupuesto de emergencia. A mí me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre en ese sentido, pero lo que más me interesa, más que tener yo como presidenta de Chile una glosa libre de disposición, lo que me interesa es que no se disminuya el gasto social. Ese punto no estaría en duda para la nueva ley de presupuesto según la moneda. Sin embargo, el gobierno adelantó que habrá más reasignaciones, además de la decisión de dejar en cero la glosa republicana que apareció como la primera polémica de este proyecto. Y no nos parece que se haga cuando se termina una gestión o un mandato. La glosa republicana debe estar y al inicio del próximo gobierno discutamos si cambiamos las reglas del juego. Estas imposibilidades de poder dejar una glosa que ha sido tradicional en todos los gobiernos demuestra que el estado de las finanzas públicas es lamentable. Esperamos, ¿no es cierto?, que el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric rectifique esto. Necesitamos la glosa de libre disposición para precisamente implementar los nuevos desafíos. ¿Pesa mucho? Pesa. Pesa, pero es muy responsable. Presupuesto 2026 que crecerá en temas como salud, vivienda y seguridad. Uno presentado esta jornada y que tiene 2 meses para salir del Parlamento, en donde el gobierno aclarará si habrá ajustes en otras glosas del proyecto. Bueno, como usted lo ve, ha sido un día polémico para la ley de presupuesto que en los próximos minutos anunciará el presidente Boric en cadena nacional. Ahora. Hace instantes aterrizó un avión de la FACH con 5 peligrosos delincuentes extraditados a nuestro país. Entre ellos hay un involucrado en el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. Jan Giachetti tiene los detalles desde el aeropuerto de Santiago. Buenas noches, Jan.
Hola Carolina, Iván, buenas noches. Estamos en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Aquí aterrizó este avión que había traído a estos peligrosos delincuentes desde Illinois, Estados Unidos. Y llegaron con una amplia protección policial. La Policía de Investigaciones lo llevó hasta un cuartel muy cercano porque, claro, tienen que entregar testimonios también para saber cómo fue que se fugaron del país y saber cuáles fueron sus nexos que los cubrieron para no ser detectados. Recordemos que en esta extradición de estas 5 personas de nacionalidad venezolana, la que salta con mayor atención tiene que ver con la identidad precisamente de Edgar Benítez Rubio, quien ha sido identificado como uno de los participantes en el asesinato de este teniente venezolano, Ronald Ojeda, en febrero del año 2024. Esta persona, el Fresa, como ha sido identificada, habría sido el que facilitó el vehículo que hicieron pasar por un vehículo de la Policía de Investigaciones y así llevar a cabo el secuestro de este exteniente venezolano. La situación, por cierto, que ha sido seguida por las mismas autoridades en este mismo contexto es que se ha señalado por parte del mismo canciller Alberto Van Claveren que se ha facilitado todo el tipo de ayuda desde Estados Unidos para poder realizar esta extradición, que era lo que mantenía entonces a las autoridades de Chile muy pendientes respecto a lo que iba a ocurrir en medio de este caso que cierra un capítulo para la familia de este ex militar venezolano asesinado en nuestro país. Por supuesto que la situación ahora en adelante va a ser de mucha atención, sobre todo porque se tiene que saber dónde van a pasar la noche, si es que van a ser interrogados por la Policía de Investigaciones, y no solamente eso, sino que también saber qué va a suceder con estas personas si es que van a lograr ser encarceladas durante los próximos días en procesos judiciales que tienen que ser desarrollados próximamente. La situación, por cierto, ha sido de alta tensión, sobre todo porque hay una comisión muy abundante de carros de la Policía de Investigaciones con oficiales en su interior que han estado trasladando entonces a estos peligrosos delincuentes. Además de El Fresa se encuentran otros 4 que han sido incluso sindicados como autores de homicidios, trata de blancas y también sicariato. Por cierto que eso es lo que más preocupa, la peligrosidad de estos individuos. Así que vamos a continuar muy atentos a la evolución de esta noticia porque, claro, dentro de las próximas jornadas va a haber novedades respecto a qué va a ocurrir con estos individuos detenidos en Estados Unidos y extraditados a nuestro país. Acusados de delitos gravísimos, expectación total con esta noticia, como dices, Jan Giachetti. Muchísimas gracias, buenas noches. A bordo de un bus por más de 40 días, así el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, inició su gira nacional. Este recorrido, que se va a extender hasta el próximo 12 de noviembre, lo va a llevar a las principales ciudades del país, entre Arica y Punta Arenas. Un viaje donde el candidato estará acompañado de su equipo al interior de un bus acondicionado como una suerte de comando móvil. La gira, que fue nombrada como Ruta 4K, se da en un momento clave para el abanderado, quien ha registrado alzas en los principales sondeos, donde en alguno incluso ya pasó al candidato Franco Parisi, ubicándose en 4ª posición. Tenemos declaraciones. Esta es la primera estación, pero no es la última estación. Nosotros creemos con convicción que haciendo llegar nuestro mensaje de seguridad en materia de salud, en materia de inmigración, en materia de reforma del Poder Judicial a la ciudadanía, vamos a ser capaces de convocar grandes mayorías, de ganar una primera vuelta y eventualmente también una segunda, y de hacer las reformas institucionales. Yo le diría que nosotros ya estamos en el margen de error con Evelyn Matei, y pronto vamos a estar en el margen de error con José Antonio Kast, y después no vamos a estar en el margen de error, vamos a estar mucho más arriba. Ya han pasado 3 meses desde el siniestro que obligó a evacuar a más de 300 personas, entre familias y locatarios del edificio envuelto en llamas en el corazón de Santiago. Un incendio originado en sus bodegas que se extendió por 22 horas y dejó imágenes como estas. En un segundo quedamos con lo opuesto, nos cambió la vida. Y especialmente a nosotros los viejos que ya no tenemos más posibilidades en la vida. Y hemos estado sobreviviendo estos 3 meses a duras penas. Que esto es una tragedia para todos. Es una tragedia para los locatarios, para la gente que vive. Nosotros entendemos que la gente que vive también es una tragedia. Porque hay que pensar que hay gente que vivía y trabajaba aquí. O sea, perdió 2 cosas. Desde entonces el edificio permaneció cerrado a la espera de peritajes, retiros de escombros y reparaciones básicas a cargo de la Municipalidad de Santiago. Y es por primera vez que en 3 meses las familias y comerciantes tendrán acceso a sus departamentos y locales para limpiar y rescatar sus pertenencias. Un proceso que, aunque doloroso, también significa volver a pisar el lugar que hasta hace poco era su hogar y donde aún se busca determinar responsabilidades. Nunca pudo ser bodega, eso es ilegal.
aquí no están autorizadas bodegas. Nosotros nos habíamos reunido con la administración del edificio que nos había planteado una serie de problemas, dieron paso a investigaciones penales. Y eso no solo queda al descubierto, sino que además ratifica que no se cumplió la orden de clausura o de no funcionamiento de ese tipo de locales. Gastos que tendrían que ser cubiertos por los mismos dueños a partir de los gastos comunes pagados a la administración, que hoy está a cargo de guiar el proceso. Facilidades para que la gente pueda entrar a sacar sus pertenencias, a limpiar. A partir de mañana se mandó un comunicado. Van a terminar los trabajos con nosotros adentro. Y a pesar de que la habitabilidad aún no tiene una fecha definida, esta etapa es clave para un eventual regreso, ya que si bien podría suponerse que no hay daños estructurales porque fue construido por hormigón, fue una estructura que se expuso a los 800 grados. Que a fines de octubre vamos a poder volver a funcionar a un 100%. De la Chile dice no hay daño estructural, el edificio se rehabilita por la Dirección de Obras para que se vuelva a usar en términos comerciales y habitacionales. Y aunque los trabajos para construir los ascensores, instalar la luz y el agua podrían extenderse semanas, para muchos lo importante es que hoy comienza el camino de regreso. Nosotros queremos entrar lo antes posible, como toda la gente, como todos los residentes. Uno entiende la problemática grave que hay ahí. O sea, todos hemos botado lágrimas de dolor con el edificio, tanto residentes como nosotros. Ya estamos cerca. Entre recuerdos, pérdidas e ilusiones, los residentes y locatarios del edificio afectado por el incendio empiezan a reconstruir no solo sus hogares, sino la vida que quedó en pausa aquella tarde 10 de julio, donde ocurrió una de las emergencias más recordadas de este año en Santiago. Y en otro asunto, respira el mercado laboral. Según informó el INE, cayó el desempleo en el país. Durante el trimestre móvil junio-agosto, la desocupación alcanzó un 8,6%. La cifra refleja una caída de 0,3 puntos porcentuales en comparación a la misma fecha del año pasado, debido a que el número de personas que salió a buscar empleo fue menor que los trabajos generados por la economía. De hecho, en un año se crearon 120.000 nuevas plazas laborales y la cifra de cesantes en el país llegó a 804.000 personas. En el gobierno aseguraron que esta es una buena noticia que refleja un retroceso en el desempleo femenino y una menor informalidad en el país. El Senado ratificó a la periodista Marcia Scantlebury como nueva integrante del Directorio de Televisión Nacional de Chile. La también escritora y académica llegará a ocupar el cargo en reemplazo de Adriana del Piano, quien dejó el cargo para asumir como ministra de Defensa. La designación de Scantlebury se da luego de que el gobierno propusiera su nombre a la Cámara Alta, esa es la modalidad, que aprobó finalmente su elección por 29 votos a favor. Su ratificación fue celebrada por la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien destacó la vasta trayectoria de la periodista con más de 5 décadas en medios de comunicación, entre los que se encuentra su paso por TVN como editora del departamento de prensa y miembro del directorio también entre los años 2007 y 2010. Manchas en su vestimenta y un teléfono prestado fueron los elementos que delataron a la mujer acusada de matar a sus 2 hijos de 35 y 39 años. Claro, tras enfrentar a la justicia, la Fiscalía pidió postergar su formalización por el delito de parricidio a la espera de peritajes balísticos que serán clave para la investigación. Ponga atención a este registro. Esta mujer entra como cualquier clienta, pero pidiendo teléfono prestado para contactar a un hermano. Son pasadas las 9 de la mañana del domingo. Ahora vea la actitud de la dependienta de este almacén ubicado en el sector Tanilboro, en la comuna de Coihueco. Algo le inquieta y por eso comienza a tomarle fotos y a grabar a la mujer. Este es uno de esos videos. Reconoció a quien estaba del otro lado del mesón. Estaba toda sucia, como que haya estado durmiendo en la tierra, en el pasto, no sé, una cosa así. Ya dije, yo no tengo ninguna duda que ella. Y es que horas antes, Marta Franco, de 64 años, había viajado casi 150 kilómetros desde Chiguayante para abandonar su auto en esta comuna de la región de Ñuble. Su presencia había levantado sospechas y los dueños de este negocio no dudaron que se trataba de la mujer que era intensamente buscada por las policías en un caso de posible parricidio. Y claro, pues yo me puse ahí más para el retén ahí, pues, y ahí le dije que vinieran para el negocio porque supuestamente le dije que yo tenía que ser la señora que andan buscando. En 10 minutos Carabineros ya estaba en el local. Fue aquí donde la registraron y encontraron un revólver entre sus vestimentas.
específicamente el peritaje balístico, que dan cuenta que el arma utilizada en el hecho en cuestión, ¿no es cierto?, tendría relación con el arma que portaba esta mujer. El arma sería el nexo con el caso que impactó a Chiguayante la noche del viernes. Fueron al menos 2 disparos al interior de esta vivienda los que acabaron con la vida de 2 hermanos. En el lugar murió Marta Pereira, de 39 años. Su hermano Hugo, de 35, sobrevivió, pero falleció el domingo en el Hospital Regional de Concepción. La madre, la única detenida. Es necesario, señoría, pedir una ampliación. Vamos a pedir el máximo legal, que son 3 días. Fue la solicitud de la Fiscalía en la audiencia de formalización de la imputada que se realizó este martes en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, petición que acogió el tribunal. Y se amplía la detención por el plazo de 3 días. Fija la audiencia del día viernes. El actual psiquiátrico, por favor. ¿Qué creemos que pueda haber pasado en la cabeza? Pero ¿cuáles fueron los motivos de la Fiscalía para no formalizar esta jornada? Peritajes pendientes practicados a 2 armas que son clave en el caso. Una es la que portaba la mujer al momento de ser detenida, la otra es la que se recuperó en el sitio del suceso. Uno es .32 y el otro es .22. Por lo tanto, es determinar ahora, una vez que el médico legal extraiga las balas, digamos, del cuerpo de las víctimas, determinar primero el calibre y luego si esas balas, ¿no es cierto?, están asociadas con alguna de esas 2 armas. Este martes el Servicio Médico Legal concluyó las pericias forenses al cuerpo del segundo hijo fallecido, Hugo Pereira. Otro peritaje clave en la causa. Familiares retiraron sus restos. Lamentable la situación, sí. Obvio que sí, para cualquier familia, sí. Permiso. Así finalmente el viernes, la mujer de 64 años será formalizada por la causa en que se le investiga por su eventual participación en el parricidio de sus 2 hijos. El desierto sigue floreciendo en la región de Atacama y con ello aparecen nuevas rutas de exploración para los visitantes. En la ruta costera entre Vallenar y Copiapó, turistas de todas las edades aprenden a identificar las distintas especies que tiñen quebradas y planicies. Los turoperadores de la zona ya iniciaron los recorridos. Cada semana, un nuevo sector sorprende a quienes tienen la oportunidad de conocer la región de Atacama. Un grupo de visitantes tomó un tour que las llevó a recorrer la ruta costera en las cercanías de Totoral. Distintas especies del desierto florido les dieron la bienvenida. Soy berreñaca. Esta vez hay flores distintas a las que vi la otra vez, muy interesantes, muy bonitas. Es una cosa extraordinaria. Y vengo de Viña del Mar. Ahora a lo mejor llegamos un poquito adelantadas, no hay tantas flores, pero hay una variedad enorme, lo más lindo que hay. Añañucas amarillas, algunas rojas, clavelillos y las famosas orejitas de zorro, por su aterciopelada textura, deleitan con su belleza. Aquí se da la mezcla de frío con agua, la semilla empieza a salir y aparece. Durante el recorrido instalaron señaléticas para que los próximos que pasen por el lugar sepan de qué flores se trata. Y hemos descubierto en las quebradas y en las planicies costeras una gran diversidad de flores hasta el momento. Como siempre, hemos querido hacerlo didáctico. Se le da una cartilla con las flores y ellos van buscando las flores y van instalando sus letreros. Se van haciendo senderos para que puedan caminar por lugares seguros. Ya está empezando a verse la floración de distintas especies como la ñañuca roja, la ñañuca amarilla. El recorrido continúa en la localidad de Totoral, ubicada a unos 118 kilómetros de Copiapó, donde los lugareños venden refrescantes motes con huesillo y la Asociación de Mujeres Rurales ofrece lo mejor de su artesanía. Nosotros tenemos acá esta artesanía que viene de generación en generación, que es la totora, también la mermelada y cuando hay aceituna, mote con huesillo. Aquí están las bisuterías. Tenemos nuestros tejidos, mermeladas, aceite de oliva y lo esperamos con los brazos abiertos
y vengan a disfrutar este desierto florido que es único. Gracias a las condiciones climáticas del sector, la floración sigue expandiéndose. En los próximos días esperan que asomen nuevas especies y tiñan de otros vibrantes colores quebradas y planicies costeras. Y seguimos en el norte, comentándole, usted lo sabe, Chile se ha convertido en un polo de la astronomía planetaria por sus cielos oscuros, una cualidad amenazada por la construcción de proyectos industriales y la contaminación lumínica que estos implican. El mundo científico pide ajustes en la ley para que se considere este ítem en la evaluación del impacto de estas obras. Nunca en la historia de la humanidad el universo se vio tan en profundidad y en detalle como estas imágenes logradas en nuestro país. Es por la calidad de los cielos que tiene Chile. Chile posee unas condiciones excepcionales que no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Los cielos de Chile son tan limpios que se espera que para 2030 tengamos casi el 70% de la capacidad mundial de observación astronómica. No solamente se trata del telescopio operando, sino de todo el capital humano avanzado que se ha generado en torno a estas instalaciones que operan en el país. Sin embargo, hoy existe una amenaza latente para estos avances: las construcciones de proyectos cerca de los observatorios. Un proyecto lo suficientemente grande, colocado a una distancia corta del observatorio, podía afectar mucho a la calidad de la astronomía que se hace en el sitio. Las luces de nuevos proyectos que se instalen cerca de observatorios pueden contaminar la visión de estos modernos y gigantes telescopios. De ahí el nombre de contaminación lumínica. Es como si uno se colocase unas lentes de sol cada vez más opacas. Llega un momento en el cual, si la opacidad es muy alta, uno deja de ver. Es por esto que el 18 de octubre de 2023 se publica una ley que protege el cielo de 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, declaradas áreas de valor científico y de investigación para la observación astronómica. Esta ley establece límites sobre cuánto uno puede iluminar el cielo. Si tenemos una buena norma que proteja la calidad de los cielos, todas estas industrias que se están acercando a los observatorios van a poder coexistir. Sin embargo, es la norma la que está hoy en tela de juicio. Los proyectos mineros o energéticos ingresan al sistema de evaluación ambiental y deben informar la luz de sus operaciones y cómo pueden afectar el área protegida. Los titulares de los proyectos, si es que demuestran que van a afectar estas áreas con contaminación lumínica, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental completo. La Fundación Cielos de Chile revisó 118 proyectos presentados desde que rige la ley y encontró que pese a que un 81% incluye el componente de luz, el 67% no define correctamente su área de influencia. Ninguno de estos casi 120 proyectos ha hecho un estudio de impacto ambiental por su dimensión lumínica, lo que significa en definitiva que los instrumentos con los que actualmente contamos no están protegiendo, valga la redundancia, el objeto de protección, que es la calidad de los cielos oscuros. Incluso 26 de los 118 proyectos ya tienen el permiso ambiental para operar, pese a que solo 2 definieron área lumínica y solo 1 aplicó pautas del Servicio de Evaluación Ambiental. Estos lineamientos para determinar si va a haber o no impacto en las áreas astronómicas, los parámetros que utiliza son demasiado laxos, son demasiado débiles y por lo tanto no están protegiendo nuestros cielos oscuros. Para los expertos, la legislación tiene una buena intención, pero no logra su objetivo. Por ejemplo, esta norma no contempla la sumatoria de la contaminación lumínica del conjunto de industrias alrededor de un observatorio, va evaluando proyecto a proyecto. Sin la protección de la oscuridad, Chile podría perder su rol protagónico en la astronomía mundial. Si el lugar donde se sitúan los telescopios más avanzados del planeta deja de tener la calidad, motivo por el cual esos telescopios se instalaron en esos lugares, evidentemente si uno no puede observar, uno tiene que cerrar eventualmente los observatorios. Si bien muchos de los proyectos son importantes inversiones para el crecimiento del país, la comunidad científica pide no descuidar el patrimonio astronómico del norte. Sin ese cuidado, Chile como la ventana del planeta al universo podría cerrarse. Revisamos las principales imágenes de lo que fue este segundo partido de La Roja en el Mundial Sub-20 que se está desarrollando en
territorio nacional. Bueno, los dirigidos por Nicolás Córdoba tenían una misión compleja, ¿no? Que era mostrar su mejor versión, mejor que en el debut ante Nueva Zelanda, pero eso lamentablemente no ocurrió. Chile perdió por 2-0 ante su símil de Japón. En el segundo tiempo llegaron los goles del minuto 54. Japón convirtió de penal el 1-0. Estamos viendo la falta, luego la concreción del penal por parte del conjunto nipón y después, cerca del cierre, en el minuto 82, el partido concluye con el 2-0. Mal planteamiento por parte de Chile. Un partido disputado en el Estadio Nacional con una gran presencia de público. Ahora lo que le viene por delante a la Roja Sub-20 es enfrentar a Egipto el próximo día viernes 3 de octubre a las 20 horas. Un rival que en el papel es más débil del grupo. Egipto de hecho cayó ante Nueva Zelanda por 2-1 ahí mismo en el Estadio Nacional. Y el gobierno presentó hoy su último presupuesto de este periodo, ¿cierto? El ministro Nicolás Grau lo presentó ante el Congreso y se espera que tenga una expansión de entre un 1,5 y un 2%. Estamos a la espera del inicio de la cadena nacional en que el presidente Boric va a dar detalles sobre esta que es conocida como la más importante de las leyes. Bueno, y está antecedido por la polémica que le comentábamos hace algunos instantes y que dice relación con la falta de esta glosa que normalmente se ha dejado en los gobiernos anteriores, que es de libre disposición, conocida como la glosa republicana, para que el gobierno entrante, en este caso el que va a asumir el periodo por los próximos 4 años, pueda focalizar el gasto de acuerdo a su propio programa de gobierno. Desde la oposición ha recibido críticas del Ejecutivo, pero también algunos llamados incluso de parte de la candidata oficialista y de su vocera. Escuchamos a continuación la cadena nacional del presidente Boric para presentar el presupuesto del próximo año. Vamos a dejarlo acá. Desde el Palacio de la Moneda se dirige a todos los chilenos y chilenas Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Chilenas y chilenos, me dirijo a ustedes para informarles que hoy hemos ingresado formalmente al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto para el año 2026. Este presupuesto viene a consolidar 4 años de trabajo por Chile, uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Es un presupuesto en línea con las necesidades de ustedes, las familias de nuestra patria, y que tiene el foco allí donde más se requiere un Estado presente: en seguridad, en salud, en pensiones y en vivienda, además de seguir avanzando en cuidados, en educación, en cultura y en deporte. El gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Desde el primer día, trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet. Y en esto los datos no mienten. Sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país en los próximos 4 años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras. Así lo reconocen los actores internacionales, que ven en Chile la fortaleza regulatoria y económica que tenemos. Hoy el mundo confía en la seriedad de nuestra institucionalidad fiscal e invierte activamente en nuestro país, lo que es una buena noticia para todas y todos los chilenos. Estimados, la responsabilidad social y fiscal tienen que ir siempre de la mano para construir un Chile mejor. El presupuesto 2026, como los anteriores, refleja este compromiso: cuidar las cuentas del país a la vez que cuidamos también a nuestra gente, potenciando las 3 seguridades: seguridad social, seguridad pública y seguridad económica. Yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable,
la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Por ello, en mi gobierno hemos desplegado una agenda que nos va a permitir aumentar los recursos permanentes que dispone el país para proteger y entregar más oportunidades a sus ciudadanos. Así, aprobamos el royalty minero y la ley de cumplimiento tributario que enfrenta a quienes evaden y eluden impuestos. De esta manera distribuimos mejor la riqueza que hay en Chile y generamos nuevos ingresos que hoy ya están financiando necesidades como la seguridad pública y las pensiones, en particular en las comunas donde más lo necesitan. En segundo lugar, en nuestra administración hemos reasignado más de 5.000 millones de dólares para dirigir ese ahorro a las urgencias de las y los chilenos, entre ellos salud y construcción de vivienda. Y en tercer lugar, hemos realizado reformas estructurales que van a aumentar la capacidad de crecimiento de nuestra economía como motor de largo plazo. Un ejemplo de ello es la ley de permisos sectoriales, que reducirá los tiempos para materializar grandes y pequeñas inversiones sin bajar ningún estándar. Y hemos creado además una estrategia nacional del litio para que este sea un nuevo sueldo para Chile, tal como hoy lo es el cobre. A ello se suma más inversión pública, un gran dinamismo del sector exportador y un fuerte impulso a la infraestructura digital, al hidrógeno verde y a la política de construcción naval para dar un paso estratégico en el desarrollo de nuestra patria. Así, heredaremos un país con mayor capacidad de crecer en comparación con el que recibimos el año 2022. Chilenas y chilenos, ustedes podrán notar el aumento más importante de este presupuesto en la salud, en su CEFAM, COSAM, postas rurales, hospitales. Y es que el presupuesto del sector crece en 900.000 millones de pesos, completando un alza de más del 30% en todo el periodo de gobierno. Gracias a ello, hemos concretado logros históricos con beneficios muy concretos para ustedes, como la gratuidad del sistema público con el copago cero, los pilotos de atención primaria de salud universal o la vacunación a los recién nacidos que ha logrado que en invierno ya no tengamos más muertes de bebés por el virus sincicial. Y seguimos trabajando para hacer más grande la salud pública, para que cada persona reciba atención de salud digna y de calidad sin importar el tamaño de su billetera ni la comuna en donde viva. El presupuesto del 2026 nos permitirá hacer la mayor inversión en el GES, Sistema de Garantías Explícitas de Salud, desde su creación en 2004 con el presidente Lagos, para incorporar, por ejemplo, un medicamento de alto costo como la fibrosis quística y el tratamiento hospitalario de la depresión grave y el riesgo de suicidio en menores de 15 años, además de seguir implementando la ley TEA. La salud mental nos importa. Durante este gobierno hemos más que duplicado los recursos que el Estado destina en esta materia. Los centros comunitarios de salud mental COSAM, como el que ayer inauguramos en Maipú, o la línea de prevención del suicidio 4141 son solo algunos ejemplos de políticas y servicios que salvan vidas. A su vez, vamos a invertir en más de 115.000 cirugías para continuar y profundizar el esfuerzo de todo el país de reducir las listas de espera. Y financiaremos más de 82.000 consultas de especialidades a través del Hospital Digital. Por otra parte, con este presupuesto estamos asegurando el financiamiento de las mejoras para las pensiones, esa reforma que tanto costó aprobar pero que sacamos adelante. En 2026 la PGU aumentará a 250.000 pesos para las y los pensionados de 75 años o más, y recordemos que ya subió este año para los mayores de 82, y van a comenzar a pagarse los bonos por años cotizados y la compensación a las mujeres, cerrando brechas tremendamente injustas. Como ustedes saben, esta mejora sustantiva de las pensiones fue fruto de un acuerdo transversal entre diferentes sectores de oficialismo y oposición, haciendo buena política, del que solo se restó la ultraderecha, y que demostró que es posible avanzar cuando todos cedemos una parte y lo hacemos pensando en el bien común de Chile y sus familias. Y es que mejores pensiones es más dignidad. Y una vida digna requiere además de un hogar que la cobije. Queremos que más compatriotas cumplan el sueño de tener su casa, por lo que el presupuesto del Ministerio de Vivienda
va a crecer en más de un 37% durante esta administración y de esta manera alcanzaremos la meta de construir más de 260.000 viviendas en nuestro periodo de gobierno. Pero no nos confundamos. La política habitacional es una política de Estado continua. Tal como recibimos casas que debían inaugurarse, dejaremos al próximo gobierno más de 100.000 casas que le tocará inaugurar a ellos. Son iniciativas de largo plazo, con proyectos que duran periodos que trascienden a los gobiernos. Por eso hacemos el llamado al Congreso para respaldar esta política y aprobar el aumento en vivienda y poner las necesidades de las personas por sobre cualquier disputa electoral. También contribuiremos al fortalecimiento de la educación pública, que nuestro gobierno está entrando en una etapa de consolidación, mejorando infraestructura, pero también recuperándonos del tremendo golpe que significó la pandemia para el sistema educacional. Hoy día la asistencia escolar alcanza un promedio nacional de sobre el 88%, 5 puntos más que el igual periodo del 2022. Y los resultados del CIMSE en los cursos más bajos, en cuarto básico, nos muestran un alza de 14 puntos en matemáticas y 11 puntos en lectura entre 2022 y 2024. Además, hemos aumentado los recursos para la gratuidad y comenzamos a pagar la deuda histórica con los profesores que tanto le dieron a la patria, un compromiso que como país nos enorgullece cumplir. Nuestras prioridades quedan manifiestas además cuando se ve el alza de más de un 26% en los recursos para resguardar los derechos de niñas y niños durante nuestro gobierno. Y no nos cansaremos de decir que cuidar y ser cuidado es un derecho y un trabajo, y que debe ser valorado como tal por toda la sociedad. Las personas que cuidan, y seguramente ustedes conocen a muchas de ellas, seguramente ustedes son también cuidadoras, están en todo Chile. Tras décadas de invisibilidad, hoy estamos hablando de cuidados y nos vamos a dar pie atrás. El presupuesto de la red local de apoyos y cuidados que brinda, por ejemplo, atenciones a domicilio, se habrá triplicado durante nuestro gobierno. Y el 2026 tendremos más de 100 centros comunitarios de cuidados operativos. Compatriotas, la seguridad pública ha sido una de las tareas centrales de nuestro gobierno porque sabemos que es su principal preocupación. Algunos dicen mucho, pero hacen poco. Durante el gobierno anterior, el presupuesto en seguridad bajó en un 0,4%. En nuestro mandato, en cambio, el presupuesto en seguridad y orden público habrá crecido en un 16,7%, considerando el aumento que realizaremos en 2026. Así se combate la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, poniendo los recursos donde se ponen las palabras. El presupuesto 2026 responde a una demanda que escucho en mis recorridos por cualquier lugar de Chile. Necesitamos más carabineros, necesitamos más detectives presentes en nuestros barrios, en el territorio. Por ello, hemos destinado recursos para formar a cerca de 3.700 carabineros, más de 700 detectives y 250 agentes policiales de la PDI, además de nuevos vehículos y nuevas comisarías. Y por primera vez en una década habremos creado nuevas cárceles. En seguridad económica, el presupuesto 2026 se enfoca en continuar con la senda de crecimiento y avanzar en un desarrollo productivo que sea sostenible. Hoy supimos que el desempleo nuevamente retrocedió y que en el último año creamos juntos más de 120.000 empleos. Pero no hay espacio para la complacencia. Estamos impulsando una ley que crea un subsidio unificado al empleo para fomentar la contratación especialmente de jóvenes y mujeres, y aseguramos recursos para su implementación una vez que ésta esté aprobada. Y seguimos comprometidos con sacar adelante, lo antes posible, la ley de Salacuna para Chile, que disminuye de una vez por todas esta injusta discriminación al empleo de las mujeres. El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, que es siempre un dinamizador de la economía y el empleo, consolidará un aumento del 33% de su presupuesto durante este periodo de gobierno. Nuestro compromiso es que la transición energética y un desarrollo más verde tiene que llegar a las familias chilenas, con más justicia territorial y mejoras en su vida cotidiana. Esto se refleja muy claramente en los más de 5.500 buses eléctricos que vamos a dejar operando o en proceso de implementación a marzo de 2026 para hacer los viajes más cómodos, llevar modernidad a nuestras ciudades a lo largo del país y contaminar menos. Y todo esto se suma a lo que hemos adoptado para agregar valor a lo que producimos,
con foco en el litio y el hidrógeno verde, que son esenciales para enfrentar en conjunto la crisis climática. En este presupuesto hemos reforzado áreas clave para construir el Chile más justo, feliz y moderno que queremos legarle a nuestros hijos y nietos. La cultura, las artes y el patrimonio han sido una gran prioridad para nuestro gobierno. Desde el 2022 al 2026 vamos a ver más que duplicado su presupuesto, aumentando los apoyos a los fondos artísticos, el apoyo a las organizaciones culturales para reconocer la trayectoria y mejorar la sostenibilidad del sector. Con este presupuesto habremos reconocido también más de 600 puntos de cultura comunitaria en más de 185 comunas. Y vamos a ampliar el pase cultural, un beneficio inédito de 50.000 pesos para ir al cine, al teatro, a las librerías, para que cada joven pueda tener una experiencia significativa en materia cultural. Y es que la cultura es el espíritu de un pueblo y nos da identidad, cohesión y apertura de mente para vivir en el mundo vertiginoso de hoy. En materia deportiva, este presupuesto es sinónimo de más infraestructura de alto rendimiento y también más deporte para nuestros barrios, continuando con el legado que nos dejaron los exitosos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. En estos días, seguro han visto que estamos organizando la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de fútbol, que se celebra en nuestra patria hasta mediados de octubre. Además, hemos asegurado los recursos para seguir siendo anfitriones de grandes eventos, como el World Rugby Challenger Cup M20 en 2026 y los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en 2027. Compatriotas, el 2026 vamos a entregar un Chile más próspero y con menos conflictividad social que el Chile del 2022. Esto no es casualidad. Las políticas que hemos priorizado e implementado han contribuido a generar una mayor cohesión social y gobernabilidad, lo que nunca es un gasto, sino que es una inversión. Cumplir con la responsabilidad social y fiscal es una tarea compartida que requiere también el compromiso del Poder Legislativo. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al Congreso a aprobar importantes leyes que hoy están en discusión y nos ayudarán a financiar de manera seria las necesidades del país, como la que modifica el subsidio de incapacidad laboral o la que pone fin al CAE y crea un nuevo financiamiento de educación superior, el FES, que va a significar un ahorro para el Estado y un alivio para miles de familias. En estos años hemos revertido brechas, hemos pagado deudas históricas como las pensiones, hemos aumentado significativamente el sueldo mínimo, redistribuido de manera justa las riquezas del país, disminuido la jornada laboral, fortalecido la seguridad pública, social, económica de las familias, recuperado la capacidad de crecer. En esta senda, este presupuesto se hace cargo de forma responsable de los problemas que vive Chile hoy, a la vez que consolida y proyecta un camino de avances y de desarrollo económico con justicia social, con el pueblo de Chile, por el pueblo de Chile y para el pueblo de Chile. Muchísimas gracias. Estamos viendo 24 Horas Central. Ahora. Bien, ya estamos de regreso en las noticias y retomamos el caso de los 5 peligrosos delincuentes que fueron extraditados y que aterrizaron esta noche en nuestro país. Bueno, vamos a la unidad policial en donde pasarán la noche. Jan Yaquetti ha seguido el tema. Adelante. Hola Carolina, Iván, retomamos el contacto para darles más novedades respecto a lo que va a ocurrir con los extraditados desde Illinois, Estados Unidos, y que llegaron hace pocos instantes en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile hasta el grupo 10 de la FACH. En estos instantes están al interior del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones en la comuna de Pudahuel, luego de 10 minutos de traslado en esta comitiva bastante abundante de policías de investigaciones que están ampliamente armados para poder proteger tanto a las personas de esta comitiva como también poder asegurar el traslado hacia Santiago 1 de estos peligrosos delincuentes de nacionalidad venezolana. Por lo que sabemos, ya han retirado a 4 de ellos que se encontraban al interior de estas dependencias de la Policía de Investigaciones, y falta uno, sería el Fresa, identificado como Edgar Benítez Rubio, quien además estaría asociado al Tren de Aragua y quien habría sido el que facilitó el vehículo para hacerlo pasar por uno de la PDI al momento del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Esta situación está en pleno desarrollo y de hecho ha confirmado
Gendarmería a través de un comunicado de prensa que mañana muy temprano va a haber un punto de prensa precisamente para poder conversar con los medios de comunicación y en ese mismo contexto también entregar más detalles respecto a lo que va a ocurrir con estas personas que ya se encuentran en nuestro país en condición de extraditadas. En este mismo sentido dicen que van a pasar la noche en el recinto especial penitenciario de alta seguridad Repas en Santiago 1, allá en la comuna de Santiago propiamente tal. Y ahí entonces es que va a trasladarse nuevamente esta comitiva de funcionarios de la Policía de Investigaciones para poder entonces completar este traslado. Me gustaría que pudiésemos escuchar las declaraciones de autoridades que se estuvieron refiriendo durante esta tarde a esta extradición. Iván. Es decir, aquí se ha trabajado de manera muy armónica y muy estrecha con las autoridades judiciales y del Ejecutivo en Estados Unidos. Estamos muy agradecidos por esa cooperación y me dicen aplicando el nuevo tratado de extradición con Estados Unidos. Eso. Jan, son 5 peligrosos delincuentes, uno de ellos incluso vinculado al crimen de origen político, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía Nacional del exteniente Ronald Ojeda, venezolano. Por las imágenes que estamos viendo, ¿van en dispositivos tipo cápsula 1 a 1? Es decir, ¿sale un delincuente escoltado por vehículos policiales rumbo a la cárcel de alta seguridad y luego sale el otro? ¿O han ido saliendo todos en conjunto? Lo que hemos podido ver en parte de estas imágenes, y le vamos a pedir a Diego Muñoz que pueda enfocar la van que está trasladando a las personas extraditadas. En este sentido, ahí la imagen que va a estar viendo a la izquierda de su pantalla es precisamente la unidad que los va a trasladar. Han sido juntados para luego ya entonces completar el desarrollo de este procedimiento. Sí hemos sabido que han estado prestando declaraciones por separado al interior del laboratorio de criminalística central acá en la PDI en Pudahuel, y seguramente durante la noche ya van a entregar más antecedentes en Gendarmería y también pasar la noche ya en ese recinto especial de alta seguridad para así asegurar también de que no tengan contacto con la población penal que ahí se encuentra también, que ha significado varios problemas en lo que ha ocurrido durante los últimos meses sobre las detenciones de estos peligrosos delincuentes. Lo más significativo lo hemos estado comentando, la detención de este sujeto, la extradición, la llegada al país de este sujeto apodado el Fresa, ¿cierto? Involucrado, según la investigación, en el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Los otros sujetos también están acusados de delitos gravísimos. ¿Por qué no nos cuentas del perfil de los otros 4 extraditados? Sí, tenemos de hecho también los nombres. Uno de ellos es Jesús Golding, que ha sido solicitado por la Fiscalía de Antofagasta por los delitos de tráfico de migrantes, homicidio y secuestro asociado al llamado el tren del desastre. Además está Jonaiker Sequera, que también responde a un homicidio calificado ante la Fiscalía de Coquimbo. Miguel Eduardo Oyala, imputado por secuestro extorsivo y asociación ilícita, ha sido solicitado por la Fiscalía de Tarapacá. Y Gregoris Cortés, quien ha sido acusado de homicidio calificado por la Fiscalía de Biobío. Esas son las otras 4 personas que se encuentran junto al Fresa. Esa es la peligrosidad de estos delincuentes de las que estamos hablando. Entonces, desarrollo de este procedimiento policial al cual vamos a estar muy atentos y seguramente durante las próximas ediciones de nuestro noticiero vamos a seguir ampliando más información. Claro que sí, Jan Yaquetti, atentos a este operativo, una medida de seguridad extrema en el traslado, por supuesto, hasta la cárcel de alta seguridad. Estamos en contacto. Buenas noches. 24horas.cl. Y ya está confirmada la fecha del próximo evento Cyber, el Cyber Monday 2025, donde se esperan diversos descuentos y promociones. Escanee el QR en pantalla e ingrese a 24horas.cl para conocer el detalle de las fechas y las marcas que van a participar. Terminamos la noticia, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros, pero tenemos una invitación para que siga acá en TVN. Así es, ya viene. Mi nombre es 2. Nos reencontramos. Que lo disfrute, buenas noches.